Ya estamos grabando, Carmen. Hola, amigos. Hoy tenemos otra sesión con nuestra querida Carmen de Saibe para seguir aclarando ciertos conceptos. Vamos a empezar primero aclarando un punto más sobre la mediumnidad, tema que habíamos tocado en el último video que hicimos juntas. Nada más para aclarar, quisiera decir que para todos aquellos que se les está despertando la mediumnidad, hay ciertas, vamos a decir, semáforos rojos, alertas, para poder captar de dónde están viniendo los mensajes, porque lo que quieren todas las personas que están con esta mediumnidad abierta es recibir mensajes de un alto nivel de vibración y no recibir de frecuencias bajas. Entonces, los avisos o las alertas serían, lo mencionamos en el video pasado, pero se nos olvidaron algunos puntos. Uno es, estate alerta si te alaban demasiado, o sea, si el mensaje, las almas que están hablando a través de ti, te ensalzan, te hacen sentir que tú eres muy especial, te hace sentir que tú eres la única que va a recibir o el único que va a recibir este tipo de mensajes, que tú a través de lo que tú hagas puedes salvar al mundo. Ten mucho cuidado con este tipo, si cualquier cosa que tú recibes tiene este tipo de mensajes que tienen que ver con ensalzar al ego, cuidado con eso. Al igual que tampoco te pueden dar órdenes, no te pueden decir lo que tienes que hacer, también cuidado con eso. Lo otro es, y no te pueden regañar tampoco. Entonces, a lo que hay que estar alerta es a la calidad o calidad del mensaje. Tu corazón te dice, esto te late, tiene que venir del amor. Cualquier cosa que te haga dudar, que tú sientas que no viene del amor, no lo tomes en cuenta. Entonces, era algo que queríamos agregar a nuestro video anterior. Y ya aclaramos en el video anterior el trabajo que hay que hacer interno de elevar la frecuencia para poder recibir mensajes de alto nivel, y esto lo aclaramos en el video anterior. Contacto con el más allá, 1. Hoy, el tema de hoy, en este segundo video que hacemos Carmen y yo, vamos a empezar con lo que sucede en el primer plano. Una vez que las almas pasan por el tránsito hacia la luz, llegamos todos a lo que se llamaría el primer plano. Carmen tiene algunos mensajes que nos va a compartir sobre este primer plano. Bueno, sí, en general lo que me dicen, ¿no? Lo que me han dicho. Es un plano en el que lo primero se llega y se llega con las mismas creencias y con los mismos defectos, que después hay que poco a poco irlos arreglando. Viendo. Tenemos que seguir trabajando en ellos. En ellos, sí. Entonces, ese mundo sirve para despresurizarse de la densidad del mundo físico. Y yo lo llamaría como un proceso de vacaciones, porque cada quien puede crear lo que hubiera querido tener en el mundo y que no lo tuvo. Es decir, alguien que su ideal hubiera sido tener una casa en el mar, pues la tiene. Así me lo han dicho una persona que me dice eso. Entonces, claro, en ese mundo hay muchas creaciones de diferentes almas, y hasta que esas creaciones, que son edificios, que son, no sé, lo que hubieran querido tener en este mundo, desaparecen con el pensamiento del que las crea, porque creamos con el pensamiento, siempre, y allá también. Otra de las cosas es, al llegar, la revisión de la vida que acaba de terminar, con sus errores y aciertos.
Y son unas entidades maravillosas, unos seres de luz que con mucho amor nos ayudan a entender pues, lo que sirvió, lo que no sirvió, etcétera. Pero sobre todo nos ayudan a cambiar nuestras creencias hacia la verdad y a tratar de superar o cambiar nuestros defectos. Aquí, ¿no? Sí, ¿por qué no nos lees el mensaje que recibiste de un alma que se encontraba ya en el primer plano? ¿Lo tienes ahí contigo? Sí, pero yo creí que tú le Bueno, ibas a... si quieres lo leo yo y tú lees otro. Vamos a leer ahora, les vamos a compartir un mensaje que nos llegó a través de Carmen, de un alma que se encontraba del otro lado ya en el primer plano. Sí, porque dice, el principal trabajo que se requiere en este primer plano es tratar de disminuir los defectos que se tienen y también programar otra experiencia que les ayudará a compensar eso. Así es. Exacto. Entonces, el mensaje recibido a través de Carmen dice así: querida amiga, por fin me dan permiso de hablarte para decirte que sin tu ayuda todavía seguiría allá con mi enorme orgullo que no me llevaba a nada más que a sufrir. En este caso hay que aclarar que cuando ella dice que con tu ayuda pude llegar al primer plano, lo que se refiere es que esta alma específicamente estaba atorada en lo que llamamos el bajo astral. Entonces, se le ayudó a que pidiera ver la luz, a que dejara ir los pensamientos que la mantenían atorada y finalmente llega al primer plano. Dice ella, una vez aquí, se entiende mejor de lo que se trata la vida y para qué escogí esa experiencia en la que fui muy bella, lo que me sirvió para tener todo lo que deseaba: poder, admiración e idolatría. Te puedo decir que todo eso me ha dolido hasta el alma. Una vez aquí, porque he podido comprender que mis actitudes de soberbia son contrarias al amor, que es lo que vamos a aprender cuando bajamos a la densidad del mundo físico. ¿Por qué escogí ser bella? Me preguntarás, con el objetivo de superar la vanidad y ayudar a quien lo necesitara con el éxito y el poder que se obtiene con la belleza. Nada de eso hice, sino que por el contrario me dejé llevar por la más pura e insoportable vanidad, provoqué mucho dolor a mi alrededor, porque siempre quise ganar sobre los demás y fui cruel y despiadada con quien se me oponía. Todo eso, una vez aquí, se comprende y provoca muchísimo dolor. Pero se tienen que superar esas actitudes porque se trae inscrita en el cuerpo emocional toda la vanidad y autoritarismo que se efectuó durante la vida en la materia, que fue mi caso. Me ha costado mucho trabajo erradicar ese enorme ego que desarrollé y para acceder al siguiente plano tengo que limpiarlo. Les recuerdo que ya está en el primer plano. Me doy cuenta que tendré que escoger en una próxima experiencia el ser fea y tonta para acabar de limpiar ese patrón tan odioso que tuve. Ahora comprendo que el verdadero sentido de la vida es encontrar el verdadero amor, que yo nunca supe darlo, ni a mi propio hijo. Todo era en el sentido de mi voluntad y beneficio sin fijarme a quién lastimaba. Él sufrió de mi extraordinario egoísmo, ya que para mí no había más objeto de cariño que yo misma, incapaz de amar realmente a nadie. Eso te puedo decir que en el fondo del alma está absolutamente sola y sumamente infeliz sin confesárselo, pero de allí se originan los comportamientos de crueldad y abuso de quien te rodea. No sé si esto último se entendió. Que en el fondo ella se sentía sola y sumamente infeliz sin confesárselo a ella misma. Porque mucho me han dicho que los que no saben amar, el corazón se seca, se sienten muy infelices, porque somos amor. Entonces estamos actuando en contra de lo que somos. Por eso dice eso. Y desde esa infelicidad es de donde se originan los comportamientos de crueldad. Por eso también hay que entender que cuando uno actúa desarmónicamente viene de patrones mentales y emocionales en nosotros que están regidos por el miedo. Entonces,
Continúa, lo que dice esta alma. Una vez que se logran disminuir los defectos y elevar la frecuencia vibratoria, se accede a lo que entendemos por segundo plano del mundo espiritual. Decir que se hacen planes para una nueva experiencia significa que esa experiencia está teniendo lugar en el eterno presente. Aquí otra vez lo de la simultaneidad. La simultaneidad de la que nos hablan los maestros espirituales nos es imposible entenderla porque estamos inmersos en el sistema espacio-temporal. A continuación, doy un mensaje de alguien que ya llegó al segundo plano. Ok, esto es lo que tenemos en este mensaje. Ya no voy a mencionar el del segundo plano. No, es ella, perdón. Otra vez es ella la que se comunica del segundo plano, perdón. ¿Sí? Perdón, querido público, Carmen, dice ella. Y en el segundo plano empiezo a trabajar para los demás, cosa que nunca hice. Mi egolatría no me lo permitía, porque sentía que ayudar a los demás era rebajarme de mi pedestal. Aquí estamos hablando de una manera de pensar muy, desde luego, muy confundida. Esto no es de ella, esto es de otro. Sí. Porque has oído un mensaje de un amigo que ya llegó al segundo plano. Ella todavía no llega al segundo plano. Ok, entonces, nada más para terminar. Estoy ya en el segundo plano, sí, sigue. Ok, continúa. No es de la misma alma, es de otra alma. Sí, estoy ya en el segundo plano, que es un decir que es el segundo. Porque para llegar aquí se necesita pasar por diversos planos vibratorios en los que poco a poco se va limpiando de los defectos dominantes que tuviste en la vida que acaba de terminar. Aquí empiezo a trabajar para los demás, cosa que nunca hice. Mi egolatría no me lo permitía porque sentía que ayudar a los demás era rebajarme de mi pedestal. ¿Cómo podemos ser tan ciegos y soberbios? Es algo que tendré que corregir en una próxima experiencia, aunque decir próxima, como sabes, es en este momento, algo que no se puede entender mientras se vive en la materia. Acabo de entender que mientras una personalidad de mi yo total está inmersa en la soberbia, como fue el caso de esta última vida, otra está tratando de compensar asumiendo el papel de servicio y humildad como limpieza de mi propia negatividad. Esto es de un alma que también su problema fue la soberbia. La soberbia, el ego. Sí, me gustaría aclarar, Carmen, aquí vamos a tener que aclarar, cuando dice, acabo de entender que mientras una personalidad de mi yo total es el alma, está inmensa en la soberbia, como fue el caso de la última vida, otra está tratando de compensar asumiendo un papel de servicio y humildad. Entonces, por un lado, esta alma dice que tendrá que pasar por otra vida en donde entienda la humildad y lo que es el servicio a los demás para compensar su vida de mucha soberbia. Pero ella dice que tendrá que pasar, pero es posible que ya esté pasando por esa misma vida. Eso es lo que dice, estoy pasando. Exacto, en este mismo instante. En este mismo instante, pero nosotros no entendemos la simultaneidad. Muchos nos dicen, nos han dicho que el tiempo como nosotros lo concebimos no existe, no es lineal, sino es todo al mismo tiempo. Una personalidad está actuando con una enorme soberbia y la otra está al mismo tiempo compensando. Son vidas compensatorias. El karma no es un castigo como se entiende algunas veces. No es castigo, es compensación. Aquí esta alma nos está haciendo entender muy claramente, ¿no? Así es. Entonces, Carmen, con respecto a la vida y el trabajo en el primer plano, ¿qué más queremos agregar de lo que acabamos de leer? Además de que tú dijiste que en ese plano, el primer plano, se destapa nuestro poder creativo y podemos crear a nuestro antojo todo aquello que se nos antoje. Es, como dices tú, una especie de vacación para irnos despresurizando. Al mismo tiempo que estamos creando, estamos tomando conciencia de los, vamos a decir, defectos que
todavía venimos arrastrando desde la vida que acabamos de vivir. Se empieza a tomar, tenemos en ese amor y armonía que nos rodea, se nos aclaran las ideas. Y entonces, como el caso que acabamos de compartir. Vamos ahora a compartir, Carmen, tú tienes, todo esto lo estamos sacando para los que estén interesados, lo que estamos leyendo está en el blog de carmendesaibe.com, todos estos ejemplos los pueden leer en internet en el blog de Carmen de Saibe. Vamos a compartir otro de los escritos de Carmen en este blog que se llama Ayuda a las almas desde el mundo físico. Carmen, había algo en este que querías compartir tú el día de hoy. Sí, claro, porque digo, cuando un alma se encuentra en el bajo astral y no ve la luz, está vibrando en la misma frecuencia que nosotros. Entonces, claro, desde el mundo espiritual tratan de ayudarlo con energía de amor, pero ellos están en una vibración mucho más alta. Entonces, no les llega tan fácilmente como la nuestra. Por eso es tan importante cuando se dice que hay que rezar por las ánimas del purgatorio, es porque estamos en el mismo nivel que ellos, es decir, que el bajo astral. Entonces todo les llega más fácilmente porque ellos están enfrascados en sus pensamientos de lo que dejaron, ¿no? Entonces, lo que quiero compartir aquí es un caso en que un amigo me comentó que su padre se había suicidado y que había contactado a una medium, la cual le había dicho que sí, que no quería oír nada, pero que su nieto, es decir, el nieto de mi amigo, el bisnieto del señor, lo iba a ayudar. A mí me pareció de pronto, esos prejuicios que tiene uno a veces, dije, ¿cómo? Que un niño va a ayudar a un alma que anda desorientada o que está enfrascada en sus errores, ¿no? No lo entiendo, yo pensé, quién sabe. Pero el señor, el suicida, habló conmigo cuando estaba yo con su hijo y dijo lo siguiente: mi querido hijo, ahora estoy en la luz gracias a tu nieto Emilio. Te preguntas cómo puede ser esto posible y te voy a decir cómo. Él, es decir, Emilio, el niño, es un alma muy avanzada que quiso ir a la Tierra para ayudar a su familia a abrirse a los nuevos conceptos de la vida. Decidió, antes de partir, que me ayudaría a sacarme de mi terquedad de remordimientos que no me llevaban a ningún lado. Su ayuda se hizo con la pureza de su espíritu, que emana una energía de amor tan fuerte que llega hasta donde yo estaba enfrascado en mis remordimientos. De repente vi una luz resplandeciente que me llamaba con gran amor y sucumbí a su atractivo. Así pues, estoy en un mundo maravilloso y puedo ver desde aquí tu trabajo que aprecio enormemente porque este amigo mío escribía libros. Te felicito y te pido que continúes. Entonces, días después de esta experiencia recibí el siguiente mensaje de los días. Sí. La nueva conciencia empieza a abrirse, aunque ustedes no lo vean como imposible. La nueva humanidad se está creando con almas que vienen ya con una conciencia diferente. Son almas que tienen la valentía de encarnar en estos tiempos difíciles de cambio. El ejemplo de Emilio se está repitiendo por doquier. Y la luz que esas almas se dan ayuda a disipar la oscuridad. Este caso quiere decir que las almas que se encuentran en el bajo astral reciben más fácilmente la luz cuando proviene de un alma encarnada, al encontrarse esta vibrando en el mismo plano que cuando se manda la luz desde el mundo espiritual. Lo que estoy entendiendo, Carmen, es que tu amigo se suicida. Eso es lo que estoy entendiendo. No, mi amigo, no, el papá de mi amigo. El padre de tu amigo, perdón, ¿eh? El padre de tu amigo se suicida. Llega
del otro lado, con una fuerte carga mental y emocional, que lo mantiene atorado en lo que es lo que llamamos el bajo astral. Así es. Entonces, para ayudarlo a salir de esa oscuridad en el que él estaba enfrascado, nace él. Un alma muy elevada decide venir a este mundo como su bisnieto. Okay. Y que con su luz, al bajar aquí, el suicida me está diciendo, de pronto vio una luz maravillosa que no pude resistir. Y me fui y me llevó ya al mundo espiritual, que es el que me corresponde. Esa luz provenía del bisnieto. Del bisnieto, claro, al encarnar, ¿ves? Y esa luz sí le llegó y pudo zafarse de la negrura en la que estaba involucrado. Así es, así es. Okay. Pero eso también nos dice que está lo que nos dicen los guías, que hay muchas nuevas almas que están viniendo, que son como él, como este chico, como sí, este niño. Para ayudar perdón que mire aquí, pero es que estoy revisando tu blog a ver si hay algo más en ese blog. Efectivamente, están ayudando a elevar la frecuencia del planeta, porque estamos en el cambio de dimensión. Okay. Claro. Entonces, pero también en este mismo blog, Carmen, en este mismo que se llama del cual estamos leyendo ahora, se llama Ayuda a las almas desde el mundo físico. ¿Ok? Sí, aquí también hay aquí veo que hay otro mensaje que recibiste. Sí, de un amigo fallecido, si quieres leerlo. ¿Por qué no lo compartimos ya que estamos aquí? Con esto terminamos nuestro video de hoy. Vamos a ver. Me dan permiso de hablarte, ahí es. Me dan permiso de hablarte para comunicarte mi experiencia en este mundo inigualable. Cada vez que piensas en algo, se materializa. Está hablando del primer plano, ¿ok? Del primer plano está hablando. Cada vez que piensas en algo, se materializa. Es la expresión de nuestro poder creativo, lo que funciona extraordinariamente bien en este plano. Puedes socializar con otras almas que se encuentran aquí o que bajan de planos superiores a visitarte y ayudarte a avanzar. Hay almas que vienen a asistirme e instruirme sobre lo que hay que hacer para continuar con mi ascensión. Lo primero que tengo que hacer es controlar mi ego. Otra vez volvemos a mencionar que seguimos con los defectos que venimos arrastrando de la vida última, que traigo arrastrando desde esa última vida y práctica. Lo primero que tengo que hacer es controlar mi ego, que traigo arrastrando desde esa última vida y practicar el amor universal. Te puedo decir que aquí eso es más fácil que en la vida, en la materia, porque en este lugar prevalece un entorno amoroso donde no hay necesidad de sobresalir. Pero se trae todavía marcada en el alma esa tendencia que cuesta trabajo erradicar. En mi caso, deseo del aplauso de la comunidad por mis creaciones, pero me doy cuenta de que no soy yo, sino es el creador de todo lo que existe quien se manifiesta a través mío. Después, continúa en la misma alma, dice, después, para mí es muy difícil socializar cuando no lo hiciste durante tu vida por los estúpidos complejos que se tienen y eso también está grabado en tu cuerpo emocional. Entonces, el trabajo a realizar es limpiar esas emociones antes de proceder al cambio de plan. Te pido que me mandes luz porque no sabes el bien que hace y el empujón que provoca la intención de los encarnados de ayudar a los que nos fuimos. Necesito ayuda para salir de mi ego que me atora en este plano, pues quisiera poder avanzar más pronto. Mi obsesión por ser mejor que los demás no es más que ego y lo necesito cambiar. Lo que te puedo decir es que los pensamientos de amor y ayuda que se nos envían del mundo físico se sienten de una manera muy agradable y nos sirven para avanzar. De allí que el rezar por los difuntos es cierto que sirve. Muy bien. Muy bonito. Muy bonito, ¿no? El mensaje. Muy claro de lo que pasa en el primer plano. Exactamente. Entonces,
quisiera nada más aclarar para terminar, porque no queremos hacer estos videos demasiado largos, es que el primer caso que compartimos está en el blog de Carmen y se llama Vida y Trabajo en el primer plano del mundo espiritual. Y el segundo que compartimos se encuentra también en el blog de Carmen de Saibe y se llama Ayuda a las almas desde el mundo físico. Gracias, Carmen, por compartir con nosotros una vez más. Gracias a ti y gracias a los que nos escuchan. Y volveremos, ¿eh? ¿Ok? Volveremos. Gracias, amigos. Espero que esto les sirva. Adiós, Carmen. Gracias. Gracias. Gracias.